Hola, en este video vamos a ver cómo calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos relativos de una función usando derivadas. Vamos a arrancar con la función polinómica. La función polinómica que vamos a usar es fx igual a 2x a la 3 más 3x a la 2, acá está mal escrito, menos 12x más 1. Entonces, para hallar el crecimiento y el decrecimiento máximos y mínimos relativos a una función, lo primero que vamos a hacer es derivarla y luego vamos a igualarla a 0 para calcular los puntos críticos. De ahí vamos a sacar unos puntos que pueden ser máximos o mínimos. Vamos a hacer la derivada de la función. Tomamos el primer término, 2x a la 3. Entonces baja el 3 multiplicando, nos queda 3 por 2, 6, x a la 2. Hacemos el segundo término, nos queda, bajamos el más, nos queda 3 por 2, 6x. Acá nos queda menos 12. Y la derivada de 1, que es 0. Bueno, ya tenemos la derivada. Ahora la vamos a igualar a 0 y después de igualarla a 0 vamos a resolver esta ecuación cuadrática que me va a dar dos resultados. Yo voy a poner directamente los dos resultados que dan, pero se puede resolver usando la fórmula resolvente. Los dos valores de x que me dio esta ecuación cuadrática son x igual 1 o x igual menos 2. Ahora, estos valores pueden ser máximos o mínimos. Hay dos maneras de probar si son máximos o mínimos. Una es haciendo la segunda derivada y reemplazándola con este valor y luego con este valor. Hacemos la segunda derivada, reemplazamos con este valor. Si nos da que es menor que 0, esto va a ser un máximo. Si nos da que es mayor que 0, esto va a ser un mínimo. Así que vamos a hacer la segunda derivada y vamos a comprobar si son máximos o mínimos. Y después vamos a ver la otra manera, que es calculando primero los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y después en base a eso podemos determinar también si son máximos o mínimos relativos. ¿Cómo se hace la segunda derivada? Bueno, acá se agrega otra comilla y se agarra esta derivada y se la deriva. Se hace 6 por 2, 12x, y la derivada de 6x, 6, la derivada de menos 12, 0. Entonces la segunda derivada queda 12x más 6. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer f segunda de 1 y f segunda de menos 2 para ver si hay máximo o mínimo. Bueno, vamos a hacer entonces f segunda de 1, nos queda 12 por 1 más 6, que eso nos da igual a 18, y como este valor es mayor a 0, el 1 es un mínimo. Y ahora tenemos que calcular cuánto vale la función en x igual 1 para obtener ese punto, el punto donde va a estar el mínimo. Entonces reemplazamos con 1. Todo acá lo reemplazamos con 1 y hacemos la cuenta. Nos va a quedar entonces 2 por 1 a la 3 más 3 por 1 a la 2 menos 12 por 1 más 1. Hacemos 2 por 1 a la 3, nos da 2. 3 por 1 a la 2 nos da 3, menos 12 por 1 nos da menos 12, y bajo el más 1. Hacemos la cuenta y nos queda 2 más 3, 5, menos 12 menos 7, más 1 menos 6. Entonces, en el punto 1 menos 6 hay un mínimo relativo en la función.
Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de hacerlo con el valor x igual 1, lo vamos a hacer con el valor x igual menos 2, que era el otro punto que nos había dado la cuadrática. Bueno, si reemplazamos en la segunda derivada, nos da 12 por menos 2 más 6, que sería menos 18. Entonces, como es negativo, ahí tenemos un máximo. Y ahora vamos a calcular el punto, igual que hicimos antes, ¿sí? Reemplazando el menos 2 en la función. Bueno, entonces al reemplazar la función, me queda f de menos 2 igual a 2 por menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado, menos 12 por menos 2 más 1. Bueno, hacemos la cuenta y queda 21. Entonces en el punto menos 2 punto y coma 21 existe un máximo. Ahora vamos a pasar a ver cómo se calculan los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para calcular los intervalos, lo primero que vamos a hacer es definir el dominio, que en esta función, como es polinómica, van a ser todos los reales. Una vez que definimos el dominio, vamos a agarrar los puntos críticos que eran x igual a 1 y x igual a menos 2 y vamos a armar, a partir de su dominio, vamos a armar intervalos, que va a ir el primero de menos infinito hasta menos 2, que es el punto más chico, de menos 2 hasta 1 y de 1 más infinito. En esos intervalos vamos a dar valores y vamos a ver si son positivos o negativos. Si son positivos, va a ser un intervalo de crecimiento, y si es negativo, va a ser un intervalo de decrecimiento. Bueno, acá ya escribí el dominio, que son todos los reales, y que vamos a armar los intervalos teniendo como referencia el dominio y los puntos que eran la primera derivada, que eran 1 y menos 2. Entonces los intervalos serían de menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Bueno, ahora vamos a tomar un valor en este intervalo, por ejemplo menos 3, y vamos a hacer f de menos 3. Vamos a tomar un valor en este intervalo, por ejemplo 0, vamos a hacer f de 0, y acá f de 2, por ejemplo. En ese valor me da positivo, va a ser crecimiento; si me da negativo, va a ser decrecimiento. Y así con cada uno. Bueno, vamos a hacerlo. Cabe la aclaración que los cálculos los vamos a hacer con f', ¿sí? Entonces, acá recordamos f', que era 6x al cuadrado más 6x menos 12. Entonces, ahora vamos a hacer f' de menos 3. Y f de menos 3 nos queda 6 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 menos 2. Entonces acá hacemos 6 por menos 54 menos 18 menos 12, que nos da 24. Con eso podemos decir que este intervalo, ¿sí?, es un intervalo de crecimiento. Entonces en este intervalo la función crece. Ahora vamos con este y después con este. Bueno, f de 0 me da menos 12, no hace falta hacer reemplazo, porque el reemplazo me da todo esto 0 y me queda el menos 12. Como es negativo, en ese intervalo, en menos 2, 1, la función decrece. Ahora vamos a hacer el último intervalo, donde vamos a reemplazar por 2. Y nos queda f' de 2 igual a 6 por 2 a la 2, que esto sería 24, más 6 por 2, que sería 12, más 24 36, menos 12 sería 24. Entonces nos da 24, y en ese intervalo la función crece. Sí, en el intervalo 1, punto y coma más infinito. Entonces nos dio, en el primer intervalo la función crece, en el segundo decrece y en el tercero crece. A partir de acá, si no hubiésemos hecho los máximos y los mínimos anteriormente, con estos datos nos podríamos dar cuenta si es máximo o mínimo. Entonces pensemos cuáles eran los valores primero. Eran 1 y menos 2. Bueno, el menos 2, ¿entre qué intervalos está? Entre estos dos. Entonces, si primero crece, si primero sube y después baja, ¿qué es? ¿Un máximo o un mínimo? Es un máximo porque primero sube y después baja, ¿sí? Y el otro valor, que era 1, lo tenemos entre estos dos intervalos, que primero, tenemos que mirar acá, primero decrece y después crece, primero decrece y después crece. Por lo tanto, eso sería un mínimo, si no hubiésemos hecho el cálculo de la segunda derivada.
pero bueno, acá en este caso lo hicimos. Y eso es todo por el video.